Bueno, vamos a la presentación del querido fogón originario. Bilú, Bilú, Idaí, hermosa, hermosa luna, el fogón originario. Desde la duna de arena, Ejoj miraba al mar. Hacía poco, muy poco, había visto un barco negrero arrojando esclavos al mar. Se había acercado bastante a la costa y en esas actitudes que el Winca tiene y que Ejoj, caramba, los blancos tienen cosas raras, nunca termina de entender, habían arrojado hombres y mujeres negros, atados todos unos a otros con cadena, sin entender cómo y por qué los habían tirado al mar. Ejoj vio alejarse el barco y cuando el barco tenía una distancia se cruzó con otro barco mercante, pero él no sabía, porque la primera vez que veía un barco había sido el barco negrero, el otro barco era básicamente igual, lo único que no había negros, había solo blancos en la borda, pero en determinado momento los blancos empezaron a pelearse entre ellos en otra actitud insólita que al indio lo dejó perplejo. Terminaron de alejarse los barcos y él ve en unos salientes rocosos a uno de los hombres arrojados al mar agitando sus brazos y tratando enfervorecido de quitarse las cadenas, porque claro, los otros cuerpos lo arrastraban hacia abajo. Él no titubea, se arroja al mar y salva a aquel moreno que estaba condenado a muerte por los blancos, tan solo porque se había agarrado una fiebre arriba del barco. Sus hermanos murieron todos, se los tragó el mar. Ejoj solo pudo salvar a uno. Hoy contempla el mar está vacío en el horizonte y recuerda que más adelante, en una de las tantas acciones que los blancos llevaron contra su aldea, terminó de conocer a uno que viajaba en el otro barco, en el barco donde los blancos se habían agarrado a golpes entre ellos. Comprender la historia no le era fácil porque no entendía lo que era un polizón, pero era eso lo que había pasado. Habían encontrado un polizón italiano en un barco español y lo habían zamarreado a palo, y dio la casualidad que con los años ese italiano tuvo que abandonar la vida con los blancos, perseguido por ser pobre, y terminó refugiado en la aldea de Ejoj.
cosas de la memoria, pero también cosas de la vida. Los encuentros casuales que se transforman en reencuentros más adelante. El italiano tuvo familia, se casó con una india y todos sus hijos fueron charrúas. Ejoj se hizo cuando el italiano murió en defensa de la tribu, se hizo cargo de su sobrino, que se llamó Takú, y tenía el nombre más largo de la tribu. Se llamaba Takú José Montalvo Macías. Y siempre a Jorge quedó que era el indio con el nombre más largo de la tribu. Cosas de la memoria. Este es mi fogón originario de hoy. Muy bueno. Tu propia historia. Qué ocurrencia, ¿no? ¿Por? Sí, sí. Claro, hay una historia de este personaje de Job que Valencia escribió, que son 3 los personajes. ¿Es este librito? No, ¿Tiene varios? no está todo acá. Sí, está todo bien. Un hermoso libro. Bueno, pero... No esta parte que yo conté ahora. No, claro, hay varias partes que siguen surgiendo. Y los 3 personajes es un indígena, el Tano y un negro. Y acá surge otra historia de ese personaje que después se junta con la historia ya escrita, que forma parte de la tribu, con los indígenas, ¿no? Que fue abrazado y tuvo su pareja indígena y sus hijos fueron charrúas. Está toda esa historia que está muy buena atrás. Claro, yo hice un poema básicamente que se llama, ¿cómo era? Ejoj el Guerrero, ¿no? Ejoj el Guerrero. Entonces es el Tano, el indio, el Tano y el afro. Entonces se trata de un africano que es secuestrado en su tierra y traído como guerrero, o como esclavo acá, para ser vendido como esclavo, pero en el barco se declara tifus entre la mercancía, digámoslo así, y los blancos, como siempre, o sea, los mercantes, vamos a decirlo así también, los mercantes deciden deshacerse de la carga pesada antes que los contagie a ellos. Y además cobraban su seguro después en Inglaterra. Y los tiran al mar. Casualmente el guerrero está en la costa y salva a este hombre que pasa a ser su cuñado después. Lo trae a la tribu y se casa con su hermana. El negro. El hombre negro, africano. Más adelante, bueno, testigo de ese hecho, testigo visual de ese hecho, es el italiano que pasa con el barco, que lo viene trayendo y viene de polizón. El italiano es un hombre pobre en su tierra y su padre le dice que se vaya porque no le puede dar de comer. Y bueno, ahí hay toda una mezcla social también, porque en aquel tiempo Italia era todo provincia, estaba toda dividida y cada estado hambreaba a su pueblo para mantener un ejército para pelear con el vecino de al lado. Lombardía contra
contra el Nápoles contra Roma, Roma y bueno. Entonces, bueno, el italiano se viene para acá y es testigo de eso. Como lo pescan, cuando ven, es como que se arma un alboroto en el barco, y cuando ven el otro barco tirando a la gente al mar, salen todos a curiosear y él se regala. Y bueno, ahí es descubierto que va de polizón y termina, digamos, como que cuando lo entregan, llega a la costa, como que queda preso, y después, bueno, al final lo dejan libre para que vaya a trabajar. Se consigue trabajo en una estancia, y esa estancia es visitada por unos negreros que masacraron la aldea indígena para robarse a los esclavos, en este caso al negro salvado y a sus hijos. Entonces ahí termina que los tres personajes se terminan conociendo. Los negreros le piden asilo básicamente te estoy contando, ¿no? Sí. Los negreros le piden asilo en su estancia y comida al italiano, que está de casero, digamos. Y cuando por la mañana se levanta, los tipos se fueron, se les llevaron todas las vacas y arriaron esclavos y arriaron todo lo que encontraban a su paso. No era muy diferente de lo que hacía el ejército de Rivera, quiero aclararlo. Sí. Este hombre sale a enfrentarlos, pero no es un hombre de armas, pero sale a enfrentarlos. A su vez, los guerreros que encontraron su aldea masacrada y parte de sus hermanos robados, salieron a buscar a los negreros para vengar a sus muertos. Bueno, ahí se hace una encrucijada en un camino donde los indios son testigos de cómo balean al italiano, que quiere que le devuelvan las vacas, y los tipos lo intentan matar, digamos. Todo esto está en el poema y hay que usar mucha imaginación, ¿no? Porque a veces la palabra te hace esclavo y tenés que cortarla, ¿no? Bueno. De ahí nace que este hombre moribundo, este italiano casi moribundo, cuando llega el enfrentamiento entre negreros e indios, hay dos niños en danza y uno es arrastrado por la corriente de un arroyo. Nuestro personaje Hog lo salva a ese niño, lo trae a la costa, justo cerca de donde tiraron al italiano como muerto. Cuando eso pasa, algunos de los negreros quieren rescatar al niño esclavo porque es mercancía, ¿no? Digamos, que podían comerciar. Entonces se encuentran con que está el guerrero desarmado y quieren aprovechar para matarlo. Y el italiano desde el suelo le avisa que viene y le salva la vida, porque el indio los ve venir y se defiende. Y al italiano no lo dejan morirse ahí, al contrario, le defienden la vida en el lugar que está desangrándose, le defienden con malva y con otros productos naturales, y después se lo llevan con ellos. Y de ahí pasa a ser un integrante más de la tribu. Todo eso está en un poema, en este libro. Y en el fogón hoy... En el fogón, yo tiré esa del italiano porque lo de el rescate del afro yo ya lo había contado, ¿te acordás? Lo tengo escrito inclusive. Pero siempre tengo en el tintero que tengo que escribir esa parte del italiano, y bueno, me salió hoy y la sacamos hoy. Y ojalá tuviera tiempo, pero yo la idea es sacar un libro. Lo que pasa es que no va a ser de poemas, porque en este país la poesía no camina, no te la quiere nadie. Bueno, vamos a hacer la última pausa. Y bueno, re disfrutable las diferentes historias, diferentes, en este caso la historia de Job y esos tres personajes, tres personas, tres culturas, tres continentes, tres realidades y una unión en esa lucha contra mercaderes de seres humanos, invasores, ladrones, asesinos y nada más.
Ya volvemos. Chasqui Oyendau, tejiendo hilos de la comunicación indígena.